desde 1700, comenzando por Legrand, el cual definía shock como la condición moribunda después de un trauma severo. Posteriormente, Gross también dijo la definición, que era la manifestación del brusco trastorno de la máquina de la vida. En 1879, por Potter, se dio la definición de que es el descenso del gasto cardíaco por pérdida del volumen intravascular. Y posteriormente, Warren dijo que es una pausa momentánea en el acto de la muerte. Creel en 1899 encontró un efecto beneficioso de la afroterapia, mientras que Blalock definió al shock como el fracaso circulatorio periférico por discrepancia entre el continente y el contenido. En 1960, Guyton lo definió como la deuda de oxígeno y Bernard Charcot y Goldfischer lo definieron como la parálisis vasomotora. Podemos encontrar en el ATLS la definición que dice anormalidad del sistema circulatorio que produce inadecuada perfusión orgánica, mientras que en el Harrison lo definen como un síndrome clínico que resulta de una inadecuada perfusión tisular y es independientemente de la causa que se produce, desbalance en la entrega de requerimientos de oxígeno que conlleva una disfunción celular. Diego, entonces, en conclusión, con todos los antecedentes históricos y la definición que nos diste, en tus palabras, ¿qué es el estado de choque? Una inadecuada perfusión tisular, la cual conlleva a una inadecuada oxigenación y posiblemente a muerte celular. Ok, ese va a ser finalmente el resultado del estado de choque, ¿de acuerdo? Pero todo se va a deber o todo va a ser secundario a hipoperfusión, independientemente de qué haya llevado al estado de choque. Continúa, por favor. Claro. ¿Me escuchan? Sí, claro. En cuanto a fisiopatología, en el estado de choque, ¿puedes cerrar? Ah, gracias. En el estado de choque, la entrega de oxígeno y sustratos metabólicos a las células y a tejidos, así como la eliminación de metabolitos, es insuficiente para mantener el metabolismo aeróbico normal. Este concepto implica un desequilibrio entre el suministro y la demanda a nivel celular. La siguiente, por favor. Este estado de hipoperfusión tisular desencadena respuestas cardiovasculares, neuroendocrinas e inmunológicas para compensar y revertir la perfusión inadecuada de los tejidos. Siguiente. Los impulsos aferentes, que son transmitidos desde la periferia, se procesan dentro del sistema nervioso central y activan los impulsos eferentes diseñados para ampliar el volumen plasmático, mantener la perfusión periférica y la entrega de oxígeno tisular, y de esta forma tratar de restablecer la homeostasis. Porfa. El evento inicial casi siempre es la pérdida de volumen sanguíneo circulante, aunque otras causas pueden ser traumatismo tisular, dolor, hipoxemia, hipercarbia, acidosis, infección, cambios de temperatura, excitación emocional o incluso hipoglucemia. Siguiente. Los vasoreceptores representan una importante vía aferente, ya que inician respuestas adaptativas o correctivas al estado de choque. Los receptores se activan con bajo volumen y están presentes dentro de las aurículas del corazón y son sensibles en la presión de la cámara. Los receptores en el arco aórtico y los cuerpos carotídeos normalmente inhiben la activación del sistema nervioso autónomo en sí a la vía simpática, y cuando estos vasoreceptores son activados del sistema nervioso autónomo,
se activa la vía simpática y a su vez esto activa los centros vasomotores del tronco encefálico, lo que produce vasoconstricción periférica. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué te va a activar, Anel? ¿Qué te va a activar esa primera respuesta? En conclusión de lo que nos acabas de decir, ¿qué mecanismo fisiopatológico o qué situación te va a llevar a que se activen esos receptores? Pues como lo mencioné, cuando hay una pérdida de volumen circulante sanguíneo del sistema nervioso autónomo. Así es. Es importante que recuerden que, o sea, no todo el estado de choque es pérdida de volumen, pero el que lo representa más o el estado de choque más común es el hipovolémico, ya sea por pérdidas de sangre o pérdidas de líquido, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser lo que condicione que se active este primer mecanismo de respuesta del cuerpo ante un agente estresor, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Sí, claro, doctora. Incluso ahorita más adelante mi compañera Chantal va a mencionar cuál es el estado de choque, va a mencionar los más comunes. De acuerdo, continúa. Los quimiorreceptores en la aorta y en los cuerpos carotídeos son sensibles a los cambios en la tensión de oxígeno, en la concentración de iones hidrógeno diferentes cuando el sistema circulatorio se encuentra perturbado y se activa el mecanismo de respuesta efector. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los impulsos eferentes, la respuesta cardiovascular y también la respuesta neuroendocrina y del sistema nervioso autónomo al estado de choque resulta en cambios en la fisiología cardiovascular que constituyen una importante respuesta adaptativa del cuerpo. La estimulación de las fibras simpáticas que inervan el corazón lleva a la activación de los receptores beta-1 adrenérgicos, que incrementan la frecuencia y la contractilidad cardíaca. ¿Ok? La estimulación en un intento por incrementar el flujo sanguíneo, se produce un mecanismo en el que la sangre se aleja de los órganos como el intestino, el riñón y la piel, que son menos esenciales para el cuerpo. En cambio, el cerebro y el corazón activan mecanismos autorregulatorios en un intento de preservar su flujo sanguíneo. La actividad simpática, como ya mencioné, se activa y se produce la liberación de catecolaminas por la médula suprarrenal. Estas, a su vez, van a estimular la actividad metabólica esencial. Se estimula la glucogenólisis hepática, la gluconeogénesis, se suprime la liberación de insulina y aumenta la liberación de glucagón para mantener la actividad metabólica esencial, como ya lo había mencionado. Además, este estado de hiperglucemia va a funcionar como una carga osmótica endógena para retener y a la vez aumentar el volumen intravascular. La siguiente, por favor. Dentro de la respuesta neuroendocrina, el estado de choque va a estimular al hipotálamo a liberar hormona liberadora de corticotropina, la liberación de hormona adrenocorticotrópica por la pituitaria. A su vez, esta hormona va a estimular a la corteza adrenal para liberar cortisol. Y lo que va a producir el cortisol es la retención de sodio y agua para que con esto se intente restaurar el volumen circulante. Siguiente. También va a intervenir la glándula pituitaria, ya que va a liberar vasopresina y hormona antidiurética en respuesta a la hipovolemia. Los cambios en el volumen sanguíneo circulante van a ser sensados por los vasoreceptores y el aumento de la osmolaridad es sensado a su vez por osmorreceptores hipotalámicos. En cuanto a la activación del sistema renina-angiotensina, podemos decir que la disminución en la perfusión de la arteria renal va a estimular a los receptores beta-adrenérgicos y el incremento, y esto a su vez va a incrementar la concentración de sodio en los túbulos renales
y a su vez la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares. La renina cataliza la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1, lo cual se convierte en angiotensina 2, y por la acción de la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2, cabe mencionar que es un potente vasoconstrictor que va a estimular la secreción de aldosterona, hormona adrenocorticotrópica y hormona antidiurética. Esta es la función en sí de la aldosterona, que va a actuar en la nefrona para promover la reabsorción de sodio y como consecuencia agua a cambio de potasio y hidrógeno que van a ser perdidos en la orina. Pues más o menos estos son los mecanismos que se producen a nivel renal, y ya mencioné tanto las respuestas neuroendocrina y cardiovascular y la primera, perdón. Y para los receptores. Sí, ajá, exactamente. Okay. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar acerca de la clasificación del estado de choque. La siguiente. Bueno, el shock hipovolémico es más frecuente en la infancia y este se caracteriza por pérdida de líquidos del espacio intravascular, secundario a una ingesta inadecuada o a pérdidas excesivas, ya puede ser vómitos, diarrea, pérdida de sangre, síndromes de fuga capilar o pérdidas renales, que son patologías de líquidos. Que prende la cámara, por favor. Ay, que soy un desgraciado. Algunas de las manifestaciones del shock hipovolémico son anamnesis y la ausencia de signos de insuficiencia cardíaca o sepsis, signos de actividad simpático suprarrenal como taquicardia o vasoconstricción, signos de deshidratación que se puede ver sequedad de las mucosas u oliguria y pérdida de sangre. Siguiente. También tenemos el shock distributivo, que son profundas alteraciones de la perfusión tisular. La principal etiología es debido al tono vascular de la persona, anafilaxia, lesiones neurológicas y de algunos fármacos. El shock séptico es el tipo de shock distributivo más frecuente en los niños. Siguiente. No, manifestaciones, taquicardia y alteraciones de la perfusión periférica. Los pulsos pueden ser saltones y mantener la función de los órganos vitales. El paciente puede estar alerta y con un llenado capilar rápido. Si la enfermedad avanza sin tratamiento, las extremidades se pueden enfriar, se ve un aspecto moteado con un retraso del tiempo de llenado capilar y el paciente puede presentar hipotensión y vasoconstricción. Y debido a la sepsis, el paciente también puede presentar fiebre, letargo, petequias o púrpura y puede presentar un foco de infección identificable. Siguiente. El shock cardiogénico es una anomalía de la función miocárdica y se manifiesta como una disminución de la contractilidad miocárdica y del gasto cardíaco, es decir, que hay una mala perfusión tisular. Y puede presentarse en niños previamente sanos debido a una miocarditis vírica, arritmias o anomalías tóxicas o metabólicas, o tras una lesión hipóxico-isquémica. Siguiente. Sus manifestaciones son taquicardia y taquipnea. El hígado a menudo se ve aumentado de tamaño, hay un ritmo de galope, puede observarse una distensión en la vena yugular y hay un flujo sanguíneo renal inadecuado, ya que se retiene agua y sodio y causa oliguria y edema periférico. Siguiente. El shock obstructivo es una obstrucción mecánica del flujo de salida ventricular. En su etiología son lesiones congénitas como la coartación de la aorta, el callado aórtico interrumpido y la estenosis valvular aórtica grave, además de ciertas afecciones adquiridas como puede ser una miocardiopatía. Los recién nacidos presentan un shock a posibles lesiones obstructivas normalmente. Siguiente. Bueno, las manifestaciones son restricción del gasto cardíaco, que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen sistólico. Hay una reducción de la tensión diferencial y un retraso del llenado capilar. También el hígado se ve aumentado de tamaño y puede ser evidente una distensión venosa yugular. Siguiente.
No, el shock disociativo es cuando hay una perfusión tisular normal, las células no son capaces de utilizar el oxígeno porque la hemoglobina tiene una mala afinidad por él, entonces impide la liberación a los tejidos. Sus manifestaciones son incapacidad para proporcionar oxígeno a los tejidos y hay síntomas como taquicardia, taquipnea, alteraciones del estado mental y por último el colapso cardiovascular. Y listo. Y ¿Eso es todo de su clase? sí, son los puntos que nos dieron a tocar de la presentación. Ok. Chantal, danos un ejemplo de cada tipo de estado de choque. ¿Cuál es la causa o cuál es la etiología más frecuente de cada uno de los estados de choque? Pues la causa más frecuente del estado de choque, el tipo hipovolémico, sería pues la pérdida de líquidos. Esa es una causa, ya puede ser por vómito, diarrea, pérdida de sangre. También La más común es la pérdida de sangre, ¿no? ¿Perdón? Ok. Del shock disociativo, el principal es... Te mencionaba que la causa más común es la... Es que se me corta un poco. No. ¿Cuál es la principal etiología del choque obstructivo? Podría... ¿Del distributivo? Obstructivo. Principalmente en los niños puede ser una lesión congénita. La más común en los... Como una coartación de la aorta. Sí, pero ¿cuál es la más común en el adulto? Incluso en el niño también. A ver, Denise, por favor, danos un ejemplo de choque obstructivo. ¿Taponamiento? Taponamiento cardíaco, ok. Eduardo, menciónanos otra. Creo que Eduardo no está. Ernesto. Sí, aquí estoy, pero no se me ocurre ninguna, doctora. No, es que, bueno, ¿Podría ser una anafilaxia? ¿una qué, perdón? ¿Anafilaxia? No, acuérdense que la anafilaxia, ¿qué tipo de estado de choque te va a condicionar? Distributivo. Distributivo, ¿sale? Es que creo que ¿Alguna estenosis? La más común es que ustedes están hablando más que nada de problemas cardiovasculares, pero ¿cuál es la causa más común de choque obstructivo? ¿Aterosclerosis? ¿Neumotórax? No. ¿Cuál? ¿Neumotórax? Neumotórax, exactamente. Esa es la causa más común del choque obstructivo, un neumotórax a tensión, ¿sale? Ojo con eso, es una lesión bien común y la pueden tener los niños, la pueden tener los adultos, la pueden tener los adultos mayores. Esa es la causa más común de choque obstructivo, el neumotórax a tensión. Medular, ¿no? Acuérdense que el choque medular es también uno de los claros ejemplos de choque distributivo. ¿Y cuál es el otro? Para que exista choque distributivo debe existir lesión medular. ¿Y cuál es el otro? ¿O cuál es el mejor ejemplo del choque distributivo? Giselle, tu compañera nos lo dijo. ¿Anafilaxia? Ese es otro, exactamente. No es tan común. Shock séptico. El choque séptico, exactamente. Ya lo mencionaron, el choque séptico, también tenemos el choque anafiláctico y el choque medular. Esas son como otras causas.
Y acuérdense que la forma de presentación de cada uno de los estados de choque va a ser diferente. De hecho, estaba revisando que vamos a ir viendo cada uno de estos y nos va a permitir ir descubriendo cuál es la respuesta de cada uno. De manera inicial, Anel nos hablaba de la respuesta que tiene el cuerpo al estado de choque. Jaime, en conclusión, ¿de qué nos estaban hablando sus compañeros cuando nos hablaron de la fisiopatología? ¿Cómo se llama eso? La respuesta del cuerpo hacia un trauma. Ajá, pero ¿cómo en términos bonitos, cómo se dice? La fisiopatología. Respuesta metabólica al trauma, ¿sale? De hecho es un tema muy bonito, si ustedes lo buscan, hay un capítulo completo de la respuesta metabólica al trauma. Y en conclusión, Julia, ¿cuál es la respuesta metabólica al trauma? ¿Qué ocurre? Ya tu compañera nos fue hablando de los diferentes ejes que se activan, pero entonces, ¿cómo va a estar el paciente que está en estado de choque? Se refiere a los signos que ella nos dijo, como de que están taquicárdicos, taquineicos. Ok, ¿qué más? ¿Cuál es la primera manifestación del estado de choque? Quien quiera contestarme, ¿eh? ¿Cuál es la primera manifestación que te dice, ojo, ese paciente está chocado? La hipotensión. No. De hecho, la hipotensión es de las últimas en aparecer. Cuando veamos ahorita el siguiente tema es hipovolémico, ahí vamos a ver que es ya en grados muy avanzados. ¿El estado de conciencia? Pérdida de estado de conciencia. No, esa también es una de Taquicardia. las taquicardia. ¿Sale su compañero? Es un estado hipermetabólico. Así es. Entonces, por consiguiente, Dana, ¿qué otra manifestación te va a dar? Como parte de la respuesta al trauma. Si es un estado hipermetabólico, ¿qué crees que va a ocurrir? Tu compañera nos dijo qué vías se activan. ¿Hiperglucemia? Hiperglucemia, exactamente. Esa va a ser otra de las manifestaciones. Pero acuérdense que la primera manifestación del estado de choque va a ser taquicardia, porque es el primer mecanismo que se activa. Ella nos decía que están los vasoreceptores, los cuales detectan una disminución del flujo sanguíneo y por consiguiente activan los receptores beta 1, los cuales van a actuar a nivel del corazón y van a hacer que se incremente el ritmo cardíaco. Por consiguiente, la primera manifestación del estado de choque va a ser taquicardia, ¿de acuerdo? Obviamente van a contextualizarlo. Si es un paciente que tiene pérdida de volumen, que tiene pérdida de sangre y está taquicárdico, obviamente va a acompañarse de otras manifestaciones. ¿Cuáles son las otras manifestaciones, Karen? Puede ser llenado capilar disminuido. Ok, muy bien. ¿Cuál otra? En lo que piensas otra, o si él dinos otra manifestación clínica del paciente en estado de shock. Puede ser motilidad disminuida. ¿Cómo? Perdón. Peristalsis disminuida. Sería como secundario, sí, no sería una de las primeras. Les voy a hacer una pregunta, la puede contestar quien quiera. ¿Cuáles son las 3 ventanas de choque? ¿No habían escuchado eso? Las 3 ventanas del estado de choque. ¿Es lo de renal, cutánea y neurológica? Exactamente. Por consiguiente, ¿cómo esperas encontrar al paciente con estado de choque? Letárgico. Ok, esa es una. Muy bien. Con disminución de la uresis. Disminución de la uresis, ¿qué más? Pálidos. Pálidos. Entonces ustedes tienen que tener la habilidad o desarrollar la habilidad desde que ven a un paciente, lo van a ver pálido. La primera ventana, la principal, va a ser la piel. Inmediatamente ustedes van a poder notar la coloración. Ya sea una piel pálida cuando el paciente está comenzando con el estado de choque o como nos decía su compañera, marmóreo cuando el choque ya está muy avanzado, ¿sale? De ahí nos vamos a ir a cómo neurológicamente se encuentra el paciente al momento de su arribo.
qué manifestaciones o si nos responde, si no nos responde, si está somnoliento, si está estuporoso o definitivamente en coma, ¿de acuerdo? Y obviamente la uresis pues ya es como un poco más relativa, ya es cuando monitorizamos al paciente y nos dimos cuenta que no orina, o incluso ya cuando tenemos estudios bioquímicos, pues que no nos reportan, o más bien que nos reportan elevación de los azuados, ¿sale? Pero es importante que ustedes entiendan esto. Ahorita que veamos choque hipovolémico, van ustedes a poder darse cuenta de cuáles son las principales manifestaciones bioquímicas, las principales manifestaciones clínicas. Pero de manera